Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Entiendo que es un domingo. Imagino lo dificultoso que habrá sido estar aquí, pero muchas gracias por su presencia. En este caso, bueno, voy a exponer sobre este tema muy particular, algo que vemos muchísimo en la práctica clínica, cuando vemos a consultantes que pueden ser altamente rumiativos o, bueno, tienen que tener muchos pensamientos muy automáticos o pensamientos negativos repetitivos también, como suelen llamarlo. Ok, entonces voy a compartir la pantalla, a ver. Bueno, entonces, como es un poco les había comentado, este es un tema muy particular. Lo voy a hacer un poco, no tan extenso tampoco en esta forma, brindándole algunas cosas muy particulares y de cómo se forma esto. Y pues, como les había mencionado, pues esto es algo que van a ver mucho dentro de la práctica clínica, en caso los presentes recién estén comenzando un poco de práctica clínica o ya estén bastante tiempo dentro también de consultas. Bien, entonces, aquí vamos a ver algunos puntos de agenda, en general 4 nada más. Aquí vamos a ver el tema de la cultura del no malestar. Aquí vamos a hablar un poco de esta situación de dónde más o menos viene este tema de que cuando viene un consultante, ¿no? En general cualquier persona, viene a decirte algo muy parecido como que quiero dejar de pensar, ¿no? Estos pensamientos son muy negativos, esto no lo quiero en mi vida. Entonces vamos a explorar un poquito dónde viene todo esto. Bien, el tema del problema de la normalidad, entonces aquí vamos a ver unas pequeñas dificultades o situaciones dificultosas que hemos visto dentro de ámbitos hospitalarios o incluso hasta la actualidad, ¿no? Muchos quizás terapeutas aquí que cuando nuestros consultantes están tratados bajo psiquiatría, pues a veces termina siendo un poco contraproducente en muchas situaciones, debido a que pues existe este tema de la farmacoterapia, ¿no? Y el exceso de ello. En el otro punto, vamos a ver el tema del problema disculpen, ¿qué mantiene el malestar? Un breve análisis funcional. Entonces aquí vamos a ver este tema que lo han visto quizás mucho en terapia, aceptación y compromiso, el tema de los costes, ¿no? ¿Qué costes hay cuando una persona más se limita a pues tratar de lidiar con sus estados emocionales y intenta hacer un montón de estrategias de control para tratar de alguna manera mitigarlos, reducirlos o incluso desaparecerlos? Pero que sin embargo genera problemas a veces muy graves o simplemente el problema se sigue manteniendo a largo plazo. Y bien, aquí en el otro tema vamos a ver, dejar la lucha un espacio para la aceptación, este punto también desde la terapia de aceptación y compromiso, en esta situación de, ok, una de las cosas o de las primeras situaciones que podemos hacer dentro de ACT es básicamente el tema del proceso de desesperanza creativa e incluir este tipo de proceso del tema de la aceptación, para que el consultante tenga mucho más apertura a generar mayor flexibilidad psicológica. Ok. Oh. Bien, entonces vamos con el primer punto, de la cultura del no malestar. En esta situación, en la cultura del no malestar, vamos a ver una serie de eventos en nuestros consultantes que suelen decir, ¿no? Como ya les había mencionado, que pues quieren desaparecer sus pensamientos, realmente no lo quieren tener junto consigo, y termina siendo muy dificultoso para ellos naturalmente, ya que creo que para todos resulta algo muy automático, pues que cuando aparecen estas situaciones muy problemáticas en nuestras vidas, lo primero que queremos hacer es que esto desaparezca y no esté con nosotros. Aquí puse un título un poco curioso del tema de la aspiración indolora. Si alguna vez, pues, dentro de la práctica clínica han preguntado a sus consultantes, bueno, ¿qué esperas un poco de la terapia? Suelen decirte algo muy parecido como que, bueno, quiero estar bien, quiero sentirme feliz, quiero tener un bienestar en mi vida, quiero poder disfrutarlo de todo. Entonces, termina siendo algo que pues naturalmente ocurre, ¿no? Si uno va a terapia, buscarías que ya no estén pues todos estos síntomas que van experimentando, ¿no? Especialmente si vemos dentro de nuestros ámbitos sociodemográficos, pues en población latinoamericana, pues psicología empieza a ser una de las últimas opciones, ya cuando ha sido el médico, ya ha sido diversos especialistas y pues claramente, pues viene el consultante a decirte, ¿verdad? Quiero sacarme todo esto,
quiero llegar a ser feliz. Bien, entonces vemos aquí un trasfondo, ¿no? El tema de diversas publicidades que suelen surgir aquí, ¿no? Como acá pueden ver acá, sé feliz, ríe, baila, canta, juega y disfruta, ¿no? Entonces acá otro tipo de publicidad, hoy escojo ser feliz. Es muy curioso este segundo punto. Lineker Marshall también le hablaba un poco de esta situación en la cual muchas de las personas a veces tratan de buscar que quizás el control emocional está dentro del control de los eventos internos y no tanto un control externo. Es una posición muy interesante en este punto, ya que, bueno, no van a negar que muchos de nosotros, o si no todos, que en algún momento cuando hemos experimentado algún cierto malestar, pues un familiar o un amigo nos dice como que, hey, tranquilízate, contrólate, ¿no? Es como que ponte una mejor actitud, ¿no? Una buena cara, ¿no? O esta frase, ¿no? A mal tiempo, buena cara, ¿no? Entonces como que esta pretensión, pues, ¿no? De que bajo control interno, por así decirlo, bajo el control de los eventos internos, puedes generar automáticamente una reducción del malestar. Y bueno, acá abajo la publicidad destapa la felicidad, Open Happiness. Entonces, este tipo de publicidad, pues, parece bastante agradable. No sé si lo ven así, es muy agradable, al menos yo lo veo y digo, wow, los colores son buenísimos, el mensaje parece bastante lindo. Pero no obstante, ¿qué pasa cuando realmente una persona experimenta una situación de malestar y gran tiempo de su vida ha intentado hacer alguno de estos tipos de acciones o este tipo de sugerencias? Tanto, digamos, véanlo como un tema de, como si fueran unas reglas sociales, o el tema de simplemente las mismas personas que empiezan a estar a su alrededor, que empieza a decir esta suerte de como que, oye, estate bien, tú tranquilo, no pasa nada, o empiezan a decir algo así como que, oye, esto ya lo he pasado antes, simplemente es estar bien, no tienes que preocuparte mucho, o deja de pensar. Entonces empieza a aparecer este tipo de comentarios y empieza a ser algo muy dificultoso para el consultante o para la persona que experimenta mucho tiempo malestar emocional, porque siente que en cierta forma, pues uno no va a encajar en un cierto contexto, dos, a todo momento se le estimula o está bajo estimulación aversiva y pues resulta ser demasiado aversivo estar en un tipo de situación así. Y poco a poco empieza a aparecer este tipo de conductas de escape o conductas de, digamos, de huida, ¿no? Entonces aquí puse que hay unas ciertas características, ¿no? Necesidad de evadir situaciones de incomodidad. Miren un poco de este punto. Si nos podemos a pensar, ¿no? Eh, Veamos a épocas medievales o incluso de las primeras épocas donde el ser humano recién ha pisado la tierra. ¿Se imaginan cuántas cosas habían faltado en sus vidas? No, incluso si imaginamos un rey de una época medieval, nosotros mismos vivimos muchísimo, pero muchísimo mejor que un rey de una época medieval. Un rey de una época medieval pues podía tener algún tipo de enfermedad que nosotros simplemente vamos a la farmacia y tomamos una pastilla y ya está. Pero para ellos era simplemente mortal. Entonces, viendo todas esas cosas, incluso ahí era una vida de sufrimiento muy terrible. Entonces resultaba ser una excelente idea aspirar a una sensación como que, ay, perdonen, a una sensación de sentirse como dioses, por así decirlo. Si lo vemos de esta forma, los dioses pues no tienen ninguna situación de malestar, lo tienen todo resuelto. De hecho, no existe incertidumbre en su vida porque ya lo tienen todo, ya saben que absolutamente va a pasar. Pero no obstante, los seres humanos, que somos una especie totalmente falible, ocurre este tipo de situación, ¿no? Que pues existen muchas carencias, al existir muchas carencias no me permite vivir bien y por tanto me expongo a un constante sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa naturalmente? Ok, tengo que salir de ese sufrimiento, porque tener sufrimiento es igual a estar muy mal, es igual a pasarlo demasiado horrible y por tanto, pues no vivir bajo algo pues que uno quisiera. El segundo punto aquí, el aprendizaje por lenguaje. Aquí se formó bajo dos caras de la moneda, por así decirlo. Un lenguaje en la cual nos permitió resolver problemas y un lenguaje en la cual esos misma resolución de problemas nos permitió estar mucho más enredado por justo lo que les digo arriba. La parte de que les mencioné un poco es el tema de que, bueno, los dioses lo tenían absolutamente todo anticipado. No tenían que anticiparse a nada, ya lo sabían todo. Pero los seres humanos, totalmente falibles, no podemos prácticamente anticipar nada. Quizás probabilísticamente sí, pero probablemente, bueno, es un hecho que no podemos anticipar qué pueda pasar tan siquiera en el segundo siguiente.
Ahora, vean un poco de esta forma igual en el segundo punto. Los seres humanos somos una especie absolutamente débil. No sé, por ejemplo, yo lanzo a un gato, por así decirlo, o un gato se lanza de un piso a otro, probablemente no le pase nada. Es más, como que le permite tener su flexibilidad y es más, como que puede hacer ese tipo de cosas con cierta regularidad o tener saltos altamente riesgosos y probablemente no les pase absolutamente nada. Pero en caso de un ser humano, o sea, hace ese tipo de cosas como lanzarse de un piso a otro, con mucha probabilidad puedes morir en el intento o como mínimo fracturarte y muchas otras cosas más. Entonces, somos una especie también, aparte de muy falible, también somos muy débiles. Y al ser una especie demasiado débil, pues ocurre esta situación, pues que necesitamos algo para sobrevivir. Si no, pues pregúntese un poco, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a sobrevivir tantos millones y millones de años? Resulta imposible con tantos depredadores que habían ahí. Bien, entonces existía esta suerte de lenguaje, donde nos permitía resolver muchísimos problemas, nos permitía una comunicación que asimismo también nos permitía resolver el problema de comunicarnos y tratar de anticiparnos a situaciones de peligro, pero no obstante surgía este tema de que, pues claramente, llegábamos a querer anticiparlo todo y ocurría una suerte de, digamos, muchas, pero muchas alarmas mentales, por así decirlo, si lo decimos así, muchas, muchas alarmas, que al punto ocurría como que este tema de aprendizaje por reglas, que es un poco que esto ya se habla como algo post-skinneriano, ¿no? El tema de aprendizaje o contingencias o reglas o fórmulas verbales, ¿no? Que resulta absolutamente curioso que hay muchas situaciones que nosotros no hemos aprendido por contingencias directas, pero que de alguna otra forma, si ocurre esa situación, ya sabemos más o menos qué hacer. Por ejemplo, quizás a muchos de los que nosotros estamos aquí, los que están frente a quizás en una laptop o en un celular, quizás no les ha pasado, o bueno, quizás muy pocas veces o casi nunca le ha pasado, a mí no me ha pasado al menos, que echar agua a su laptop es una muy mala idea. Saben que puede significar muchas cosas, pero a mí particularmente nunca me ha pasado eso. Yo nunca me ha pasado, nunca he tenido una contingencia directa o una consecuencia de eso de que pues el agua se me haya caído en mi laptop. No me ha pasado eso, pero no obstante, sé que esto puede ser de alguna manera muy contraproducente para los fines que yo quiero. Y aquí uno se pregunta, pero ¿yo cómo sé eso? ¿O ustedes cómo saben eso? Entonces, aquí de nuevo este tema del aprendizaje por reglas. Donde aquí ya también Steve Hayes también nombraba este tema que el lenguaje pues es prácticamente una serie de contenidos pues que significan un sufrimiento. Bien, el otro punto, la obligación de sentirse bien, como ya les había dicho, pues si uno se expone a un ambiente totalmente aversivo donde todo el mundo te dice bajo estos eslogan que ven ahí, pues obviamente, pues de alguna otra manera, por una situación de poder encajar en una situación de grupo, o simplemente como que no experimenta esta situación de que quizás algo no estoy haciendo bien y de nuevo aparecen reglas verbales, entonces empieza a entregarse bastante estimulación aversiva. Y el otro, vía guiada al control emocional. Va a pasar que muchas personas van a hacer determinadas cosas, pero solamente bajo control aversivo. Es decir, si es que yo no realizo tal cosa, es posible que sea castigado de alguna manera. Entonces, para evitar ese castigo, tengo que realizar tal cosa, a pesar de que quizás en el fondo no lo esté disfrutando. Ok. Mm, Vamos con el segundo punto. Aquí quiero mencionar algo que muy particularmente ocurre, que es bueno, una realidad dentro de la práctica clínica, que le puse pues el alivio de no estar aquí. Recuerdo mucho que en las prácticas de internado tuve un consultante, pues, que me decía con cierta recurrencia, sabes que Pablo, la idea de solamente no estar aquí es demasiado buena. Me suele calmar de alguna otra forma, o sea, la expectativa de que yo no pueda estar aquí, simplemente relajante. Ya que ocurre esto, como que, vean así como si fuera la conducta de evitación mucho más fuerte, la mucho más grave, porque literalmente si ejecuta esto el consultante, pues ya no existe. Entonces ocurriría un tema de suicidio. Ahora, cabe resaltar pues que muchos aquí quizás desde la práctica clínica han estado inmersos en esto o quizás en muy poca medida,
Pero aquí va a haber también dos determinadas funciones. Yo aquí solamente he categorizado el tipo de función de escape, es decir, bajo reforzamiento negativo. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a aumentar su probabilidad de conducta a medida que, pues, la estimulación aversiva se reduzca. Mientras la estimulación aversiva se reduzca, entonces va a seguir usando una cierta probabilidad de conducta. Recuerden que los pensamientos y también las conductas en sí mismas son conductas. Hablamos como conductas privadas o conductas públicas. Entonces, al final, esta persona, en cierta manera, este consultante, pues va a seguir pensando en esto o va a seguir teniendo este tipo de conducta verbal o contenidos verbales, si es que esto le entrega una reducción de la estimulación aversiva. Entonces, si es que esto se presenta varias veces, ya estaríamos hablando que este efecto se quedó ahí, se que mantiene de todas maneras. Ok, entonces, hay algo yo que he notado, no sé exactamente si estará en algún tipo de libro o algún tipo de artículo, pero ya había notado hace mucho tiempo esta frase muy curiosa que van a ver ustedes, que es el tema de que en paz descanse. Es algo que pues solemos escuchar muchísimo, no sé si solo exactamente sea de las religiones católicas, ¿no? Puede ser de otro tipo de religiones, ¿no? Donde, bueno, véanlo también de esta forma con el primer punto que yo le estaba diciendo, ¿no? Un Dios no tiene ningún tipo de carencia. Entonces también suena muy atractivo a nivel de cultural o histórico, pues que este Dios también tenga un lugar reservado para las personas y que no experimenten malestar. Estamos hablando pues desde el paraíso, las culturas del Valhalla, el tema del o el Olimpo quizás. Entonces va a haber ahí de alguna otra manera que en esos lugares no existe el sufrimiento. Ok, entonces, partiendo igual de esta idea que estoy aquí, resulta también ser atractivo en este punto de que en paz descanse. Quiere decir esto de que paz descanse. Como les había mencionado, es que, pues si te pasas a otra vida, naturalmente, pues se espera de que no sufras, de que no experimentes ningún tipo de malestar. Y aquí resulta muy curioso si es que lo pensamos un poco de esta forma. Nosotros como rayos sabemos que realmente estar en otro mundo, si es que existe también otro mundo, o simplemente el hecho de no morir, significaría una vida que no sea sufrimiento. Hablando también si es que existe un tipo de vida ahí después de la muerte. Y esto no lo podemos saber porque literalmente no tenemos una persona que haya regresado de la muerte per se, por así decirlo. Si no tenemos una persona que haya regresado de la muerte, entonces, ¿cómo sabemos? Por ello sabemos que esta, que una persona cuando se muere, pues realmente empezamos a decir, bueno, que paz descanse, ojalá esté bien. Y eso es algo que estamos muy inverso todos. Por ejemplo, a mí me pasó una situación muy complicada con una mascotita, una gatita, y pues esta regla verbal apareció, ¿no? Que paz descanse, entonces tenía pues que bueno, está sufriendo, entonces hay que ponerle lamentablemente la inyección para que descanse. Entonces es una regla verbal que hemos estado inmersos todo el mundo, es prácticamente innegable. Es muy curioso, en DBT tenemos este tipo de conversación, ¿no? En la cual siempre solemos decir con los consultantes, como que, bueno, que te asegura que vas a estar bien si es que mueres. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué seguridad tienes? Entonces, como que hacemos ese tipo de cuestionamiento en general. Pero esto es algo curioso que se suele ver dentro de las prácticas clínicas en el tema de suicidio, siempre y cuando esté bajo función, digamos, bajo reforzamiento negativo. Ok, ahora... Bien, ahora aquí puse algunos puntos como conducta con propósito, función de regulación emocional, un poco ya les había mencionado esto. Déficit en habilidades para regulación emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente el problema de la situación de la conducta de suicidio puede ser derivado de algunas situaciones como no poder tolerar digamos, los efectos emocionales muy, pero muy aversivos. Y un segundo punto, pues, que existen o diversas problemáticas que el consultante no puede abordar, que el consultante realmente no puede resolver. Entonces tiene todo el sentido del mundo que bajo esta regla verbal, que en paz descanse, exista esta como que, ok, si mi vida es una vida de mierda, entonces tiene mucho sentido que si yo me suicidio, pues lograré un cierto bienestar. Ok. En el, bueno, tercer punto, obedece a reglas verbales, como ya les había mencionado, porque, bueno, esto
ningún ser humano lo ha aprendido bajo contingencias directas, no lo sabemos, o sea, no hay alguien que haya resurgido de la muerte, por así decirlo. Bueno, quizás a medida de cuestión histórica como Jesús, pero realmente no es como que alguien lo haya experimentado y ya está. Y bueno, aquí, en el cuarto punto, conducta bajo condicionamiento respondiente. Este tema aquí lo van a ver un poco dentro del libro de Canter en activación conductual, donde habla sobre una situación muy particular, cuando los consultantes, en general, pueden experimentar una situación demasiado alarmante, muy pero muy intensa. Puede ser un tema de accidente en la cual pues toda la familia pueda morir. Entonces, prácticamente va por simplemente condicionamiento respondiente y bajo estas reglas verbales, ocurre pues que, ok, experimenta una sensación de malestar muy pero muy intensa, entonces la única opción es prácticamente reducir este malestar, o bien estando en una situación inconsciente, como darse un cabezazo muy fuerte en la cabeza, o simplemente pues un tema de suicidio. Ok. Aquí esta parte coloqué una parte muy curiosa, que es el tema de la estructura familiar en el tema de invalidación. Esto ya lo abordó también Linehan Marshall en uno de sus libros, en los primeros que salió, creo que en el año 86, no, 93, perdón, en su libro de terapia cognitiva para consultantes, pues, con trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y en esta parte ella habla sobre tres tipos de familia. No es que sea actualmente, digamos, estudiado en sí, es véanlo de forma un poco más teórica, pero que pues de otra manera esto ayuda un poco al tema de la teoría biosocial, una teoría bastante conocida por la cual se les explica a los consultantes de cómo surgen las conductas y cómo se mantienen estas conductas en el tema de todo el espectro que puede hacer una persona que experimenta desregulación emocional. Bien, entonces aquí tenemos tres tipos de familia. Por invalidantes me refiero que personas que constantemente castigan la expresión emocional. Cualquier efecto emocional que puede ser naturalmente expresado bajo cierto contexto, bajo ciertas variables, el medio mismo llega a castigar muchísimo este tipo de expresiones o conductas específicas. Entonces, vamos a ver tres tipos de familia. Familia caótica, la familia perfecta y bueno, la familia típicamente invalidante, pero sin ser realmente, digamos, muy castigador en sí misma. Ok, entonces el tipo de familia caótica obedece a hijos en condiciones de abandono con autonomía temprana. Entonces, esto en relación pues con padres que pueden experimentar también gran desregulación y pueden estar inquiriendo pues en conductas de riesgo, o puede ser en estas conductas de prácticamente alcoholismo, digamos, pueden ser conductas que atenten contra su vida, pero que en general no les permite poder estar con los hijos, ¿no? Entonces, véanlo un poco de esta forma. Si un hijo, pues, está en un ambiente en la cual no, pues, no dispone de algunas situaciones que otros niños quizás sí lo dispondrían con gran facilidad, pues, va a ocurrir esta cosa, digamos, de adaptación, en la cual va a desarrollar una cierta autonomía. El problema de esto es que uno, pues, el niño, pues, va a poder entender con mucha facilidad o va a formarse estas reglas verbales. Uno que, pues, el sentir experiencias emocionales aversivas es igual a ser un fracaso, es igual a no estar ahí. Entonces, pues prácticamente se va a generar esta regla en la cual, ok, yo no tengo que sentir ningún tipo de experiencia emocional, porque obviamente esto significa para mí un atraso. Y si yo me involucro mucho con las experiencias emocionales, puede significar de que termine igual que mis padres. Entonces empiezan a crear este tipo de reglas. Entonces, vamos con el segundo punto, de un tipo de familia imperfecta, donde digamos, si es que lo vemos ahorita en este punto, este mismo hijo que creó estas reglas podría ser el tipo de padre que puede generar un tipo de familia perfecta. ¿Qué ocurre en este tipo de familia perfecta? Entonces, bajo esta regla verbal, que, bueno, experiencias emocionales, involucrarte o expresar experiencias emocionales es igual a sentirte pues como que una persona débil, una persona pues que simplemente no va a solucionar nada. Entonces empiezan a ser una suerte de personas que también pueden ser muy categorizadas como alguien demasiado racionales, ¿no? Entonces, aquí el problema o el efecto directo en los hijos va a ser que van a tener graves déficits en identificar los efectos emocionales. Y cabe mencionar, pues, que
Las emociones, muy aparte de que se pueda ver una visión romántica, por así decirlo, la función de las emociones tienen cierta información muy, pero muy importante que nos permite superar ciertos obstáculos, más que simplemente expresar las emociones y está bien expresar las emociones porque está bien, no necesariamente por eso, sino que permite de resolver obstáculos, te permite identificar qué cosa para ti puede ser muy valiosa, te permite de alguna otra manera luchar por algo que te parece muy injusto, te permite tener conductas de reparación en algún tipo de relación que se haya, digamos, roto quizás de alguna otra forma. Entonces, las emociones resultan su importancia porque también, si lo vemos de esta forma, nos ha permitido sobrevivir. Solamente pongamos en una persona o un cavernícola que si le hubiésemos quitado la emoción del miedo, probablemente nosotros como especie humana no hubiésemos existido, ya que el miedo permitía identificar situaciones altamente de peligro y quizás uno, evitar la situación de peligro o quizás reunirse en manadas para enfrentar la situación de peligro. Entonces, las emociones dan informaciones muy, pero muy importantes. Ok, en el tercer punto, aquí va a ocurrir un tipo de validación en la cual las personas van a estar con mucha sobresimplificación de problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una situación problemática que surja, simplemente es como que, tranquilo, o simplemente resuélvelo así, vas a estar bien, solo haz esto y ya está, no hay mucho más que hacer. Entonces, va a ser más que nada personas orientados mucho al cambio, a ejecutar como que, ok, hay un problema, ¿qué hay que hacer? Y así es simple, como lo que podremos decir dentro de nuestra, algo común, personas muy prácticas, ¿no? Bien, entonces aquí va a haber como que también este tipo de reglas verbales bajo el autocontrol emocional. Como yo les había dicho un poco, pues quizás el tema de la sociedad nos empieza a decir algo así como que, ok, el control pues de los eventos internos o de lo que vas experimentando está justamente en los mismos controles internos. Es decir, si tú experimentas ansiedad, pues lo que tienes que hacer, simplemente controlar la ansiedad. Entonces, vamos a ver más adelante que quizás esa no sea la mejor opción. Ok. Bien, entonces vamos con este segundo punto muy particular. El problema de la normalidad. Entonces aquí, ya con el punto de más arriba, pues yo les mencionaba un poco de esto, ¿no? ¿Qué situación dificultosa va surgiendo con esta situación, ¿no? Cuando realmente pues estamos muy expuestos a realmente decirnos como que, oye, esto es normal, esto es anormal, y si tú no estás bajo esta normalidad, pues simplemente eres anormal y no perteneces a este tipo de situación. Ok. Entonces acá va a haber una parte de aquí, si como les aquí les pongo, ¿no? Si me veo normal, ¿significa que estoy bien? Entonces, yo tengo un par de consultantes, pues, que muchas personas le dicen, oye, pero tú te ves normal, o sea, te veo bien, te veo delgada, te veo con trabajo, ahí te veo bastante atenta en el trabajo, incluso siempre estás ahí como que, bueno, estás como que muy proactiva, no sé de qué te quejas, si tú estás bien. Incluso también a veces pasa de que, y pues a algunos de nosotros también nos ha pasado, que podemos, digamos, tener una buena capacidad de palabra ante ciertas personas. Y cuando a esas ciertas personas les comentamos, oye, yo soy un desastre exponiendo en público, suele pasar algo así como que lleva esta situación de como que, bueno, oye, pero si esto lo has hecho bastante bien, no entiendo por qué te pasa en el otro lado esto. Y acá, pues, en el último punto que van a ver ahí, pues, Lineker Marcha también habla sobre esto del tipo de invalidación por competencia aparente, donde el consultante, pues, aparentemente, pues, es muy funcional, ¿no? Es muy funcional, tiene las conductas, tiene la habilidad para poder expresar palabras, verbalizaciones específicas en ciertos ámbitos, bajo ciertos contextos o claves contextuales. No obstante, ocurre que en otros tipos de contextos realmente no expresa ningún tipo de verbalización o las verbalizaciones que demostraba anteriormente. Entonces aquí viene a surgir también que el mismo ambiente empieza a castigar este tipo de conductas. Ok, entonces vamos aquí con el primer punto. Problemas con los parámetros de normalidad. Algo muy curioso, ¿no? Cuando yo estaba también en el pregrado, donde tuve una lectura, ¿no? Básicamente sobre una lectura creo que se llamaba algo, un título que es normal. Y era muy curioso porque existía
montón de parámetros, un montón de parámetros. Parámetros sociales, parámetros éticos morales, parámetros personales, parámetros médicos. Entonces, existía un montón de parámetros y al final no te llegaba a un tipo de consenso. Y era como que prácticamente la lectura no iba mucho. Era como que, bueno, te muestro los parámetros y tú ya ves según cómo lo evalúas. Entonces, es ahí donde también vemos, pues, ¿no? Dentro de las mismas prácticas clínicas, que, bueno, no me van a negar, muchos de los que han estado en pregrado recién se hacen las prácticas clínicas. Y si viene un consultante y te dice algo así como, claro, me acabo de acordar un nombrecito, que te dice, este consultante tiene tripofobia, ¿no? Entonces, imagino que algunos escucharán tripofobia, no es que esté algo documentado o algo así. Eh, y pues quizás uno de los primeros impulsos es buscar, ok, debe haber un manual para tratamiento de la tripofobia. Entonces, es muy curioso porque buscamos algo así parametrado, dentro de qué parámetro tengo que usar. Y pues en otras situaciones más, como que manuales para solamente ansiedad generalizada, manuales simplemente para trastorno de pánico, manuales para síndrome ansioso depresivo, ¿no? El síndrome mixto, manuales para estrés postraumático. Entonces sí, te da cierta ventaja, eso es cierto. Es cierta, de otra manera, algunas técnicas, estrategias que pueden ser específicas. No obstante, nos olvidamos de algo muy particular. Más que pues evaluar características, por así decirlo, bajo una cierta normatividad, por mencionarlo así, quizás nos estamos olvidando de analizar el contexto en sí, en qué situaciones contextuales o qué variables contextuales surgen en este tema. Claramente que esto resulta ser mucho más difícil si lo hablamos de manera mucho más macro, pero al menos en la práctica clínica suele ser una herramienta bastante poderosa el tema de un análisis funcional. Bien, el segundo punto, la visibilización de los procesos emocionales como enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Un poco Marino Pérez ya lo había estado diciendo en esta situación de que, pues, una de las cosas que se trató de hacer para que los problemas psicológicos sean visibilizados eran tratarlos como enfermedad. Y al tratarlos como enfermedad, obviamente, esto iba a ser, pues, que los centros hospitalarios o centros médicos lo traten con mayor seriedad. No obstante, lograron un efecto paradójico bastante complicado en los consultantes, porque ya no solamente trataban de decirte como que, ay, eres como que estás enfermito y empezaban a limitar en muchas situaciones. Entonces ahí era todo un problema. El tercer punto, la postura biomédica en intervenciones psicológicas. Lo que quiero decir es que aquí existen modelos basados en la enfermedad o también basados en la reducción de síntomas y signos, por lo cual pues vamos a ver muy recurrentemente pues que algunos pues en psiquiatría pues buscan, como buscan esta reducción de síntomas y signos, pues ok, buscamos que se disminuyan en sí las conductas, si lo vemos más conductualmente, pero en realidad lo que nosotros buscamos también dentro de las terapias conductuales contextuales es que se aumenten las conductas, no solamente que se reduzcan. Es decir, incluso al aumentar las conductas, por su propio peso también se pueden reducir las conductas, veámoslas así como si fueran conductas incompatibles. Entonces, eso también surge un problema. Solo pongamos en el caso de, pues, alguien, un paciente que sufre de esquizofrenia y, pues, uno de los campos en el cual podemos ver algún tipo de, digamos, de mejora es que cuando la persona con esquizofrenia, pues, reduzca sus síntomas, reduzca el tiempo de alucinaciones, la frecuencia, la intensidad, etc., más topográficamente hablando, por así decirlo. Pero quizás no nos estamos dedicando que, ok, que otras conductas está haciendo. Simplemente queremos verlo con una reducción de síntomas y que esté simplemente totalmente dopado y ya está. Y con eso diría que este consultante con esquizofrenia ya está todo bien, ya simplemente me baso en una reducción de conductas. Entonces, ¿qué pasó con el aumento de conductas? Entonces ahí va a haber un tema de problemas. Ok. Aquí vamos a acabar un punto en este tema, un poco con lo que les había dicho, un consultante que tenía, y pues que muchas de esas personas decían como que yo te veo bastante bien, estás tranquila, ¿no? Te veo delgada, muy funcional, yo no entiendo qué problema puedes tener. Y el otro dice como que tengo ansiedad, pero oye, a ti no te parece que tienes ansiedad, te veo bastante bien, incluso quisiera estar en tu tipo de vida. Bien, entonces, ¿acaso le imaginemos una persona totalmente funcional o realizada? Va a haber un caso muy curioso que sería recomendable que lo vayan viendo. Bueno, la hoja de la referencia final es un caso de Jorge Barraca, que de un caso de activación conductual, sobre pues un consultante de derecho, abogado,
pues que hace este tipo de cosas que aparentemente se le ve extremadamente funcional, pero realmente estaba haciendo este tipo de cosas bajo control aversivo. Es decir, aumento mi probabilidad de conductas porque sirven para reducir o prácticamente retirar la estimulación aversiva. Y esta estimulación aversiva, por los efectos emocionales, físicos, los pensamientos o los contenidos verbales que puedan aparecer en el momento. Ok. Bien, entonces vamos a ver este tipo de afirmaciones como que sí tiene trabajo, lo tiene todo, se ve como una persona trabajadora, siempre lo veo algo contento en el trabajo, debe ser muy bueno estar en su posición y demás afirmaciones. Incluso lo vemos con todo este tipo de cosas. Solo veamos un poco este corazón roto, es algo simbólico. Entonces, si una persona pasó un evento vital, un evento en el cual fue muy complicado de abordar, eh, digamos, puede ser una ruptura, una pérdida de trabajo y demás situaciones, y automáticamente empieza a hacer este tipo de cosas, tanto por recomendaciones, vamos a ver que incluso los que pues ya hacen un poco de terapias contextuales y aplican mindfulness, lamentablemente en mindfulness hay un gran riesgo de que pues un consultante lo utilice bajo control aversivo, es decir, utilizo el mindfulness y esto veo que me está generando cierto bienestar. Ok, y entonces, si sigo usando, entonces aumenta mi probabilidad de conducta, aumenta mi probabilidad de usar técnicas de mindfulness, ya sea un mindfulness formal o ya sea un mindfulness informal, porque esto me ayuda a reducir los efectos emocionales, cuando en realidad no buscamos eso, no principalmente en sesiones. Que sí se va a dar ese efecto, sí se va a dar, pero lo que nosotros buscamos es que realicen conductas. Bien, entonces, ¿cómo es esto? Aquí. Ahora vamos a hablar con otro punto acá, el tema de la farmacoterapia. El tema de la farmacoterapia en acción. Ahora, aquí quiero dejar un poco claro que no es que realmente en tema de terapias conductuales o contextuales en general estemos en total desacuerdo con que exista un de por medio una farmacoterapia. De hecho, si ven pues algunos grupos, un equipo de terapeutas, ya sean de DBT o de general de contextuales, tienen, tienen sus psiquiatras, tienen sus terapeutas psiquiatras que están ahí con las medicaciones. De hecho, incluso si es que verifican un poco más en habilidades de regulación emocional, ¿no? Lo que algunos están metidos en DBT, y ven en la parte de la reducción de vulnerabilidad emocional, hay una ficha específica que te dice como que el autocuidado, y es como que ahí te dice, bueno, toma tus pastillas con regularidad, estate atento a ello. Entonces, no es que estemos en contra. Lo que sí estamos en contra, en cierta forma, es que exista un aumento de esta terapia farmacológica. Que sí existe este aumento, pero sin ninguna previa evaluación. Donde un psiquiatra esté totalmente inmerso en el tema de que, ok, simplemente hay que reducir signos y síntomas. Quieren verlo como que reducir esta conducta, nada más. Entonces, desde ahí sí podemos estar en contra y sí puede ser un grave problema dentro de las consultas, ya que incluso si lo vemos con algo muy parecido, cuando nosotros queremos hacer técnicas de exposición ante la ansiedad, pues simplemente no se puede hacer. Es imposible hacerlo porque no existen los efectos emocionales en ese momento, porque el consultante para dopado por las medicaciones en sí. Entonces no tiene sentido hacer una terapia de exposición. Ok, entonces acá van a ver como que los problemas en el diagnóstico por comorbilidad. Entonces, algo en la práctica clínica a mí me ha pasado mucho, pues que un consultante, por ejemplo, viene trastorno límite de la personalidad y pues en realidad pues quizás tenía otro tipo de trastorno. Quizás viene un consultante pues categorizado con trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Por ejemplo, se va a las manos muchísimo, pero en realidad está sujeto para un trastorno de estrés postraumático, en realidad no tenía un TOC. Entonces, como que hay estos problemas de comorbilidad. Claramente, el análisis funcional de conducta, pues, hace un tema de transdiagnóstico. Ok. Aumenta esta estigmatización hacia las personas bajo etiqueta. Entonces, aquí también resulta ser un problema, pues, a nivel social. Centrados en disminuir en síntomas y no aumentar repertorio conductual, como ya lo mencioné un poco, y pues el consultante lo puede usar como estrategias de control de dificultades en generar habilidades. De hecho, si los terapeutas no somos muy claros en esto, pues pueda ocurrir algo muy parecido a que los consultantes te digan como que estoy bien gracias a las pastillas. Y en realidad no noten que también están bien gracias a las conductas que van realizando en el camino. Ok, acá, ¿qué mantiene el malestar? Un breve análisis funcional. Acá quiero mencionar un poco la filosofía de corto plazo, más que nada que se noten los costes.
Como ya les había dicho, pues en este caso, pues bajo reforzamiento negativo, pues la persona va a seguir aumentando su probabilidad de conducta. Pero, ¿qué pasaría si una conducta no solamente le funciona para la reducción del malestar? Digamos, el emplear una conducta X me ayuda a que mi malestar, que estaba un 10, o sea, de un 0 a 10, estaba en un 10 como muy fuerte, y solamente bajo un 8, ok, quizás debería ser otra conducta que me pueda ayudar o pueda quitar esa estimulación aversiva. Entonces ya no solamente empieza a ser una, empieza a ser dos, empieza a ser tres, empieza a ser cuatro. Y al final, pues al usar como unas 10 conductas, me ayudan recién a bajar esta o reducir esta estimulación aversiva casi a uno o a un 2. Pero en realidad, pues lo que suele ocurrir es que simplemente voy resolviéndolo, voy resolviendo estos problemas, pero solamente de los efectos de las emociones. Esto también lo van a ver un poco en el tema de Lazarus y Folman, bueno, habla sobre el tema de resolución de problemas, pero basados en emociones. Es decir, por ejemplo, cuando llamas a tu amigo o a tu amiga y te sientes automáticamente mejor, pero el problema que tienes sigue siendo exactamente igual, o peor incluso. Entonces acá van a ver, experimentar tristeza por pérdida de un trabajo, leer libros, leer varios libros, y aquí es donde ese punto yo puse aquí esto, puede ser funcionalmente también compatible con otros tipos de conductas, como por ejemplo beber en exceso, drogarse, tener sexo sin control, pero noten que en realidad no estoy viendo la cuestión topográfica o digamos los parámetros conductuales, sino, ok, ¿cuál es el propósito de la conducta? Si leer varios libros está bajo el propósito de simplemente la reducción de la estimulación aversiva, pero en realidad estoy evitando otras situaciones, entonces empieza pues a ver igual estos problemas aumentados, los problemas se dificultan más y después estamos en justamente este círculo en el cual no llegamos a tener algo muy parecido a una vida que sea o tenga sentido. Ok, a ver. Bien, aquí yo les dejo un poco más. Empieza no solamente una, y empiezan a ver un montón. Y naturalmente, si el malestar se intensifica por cuestiones ambientales o surjan algo dentro del ambiente, pues las conductas van a aumentar más, no solo topográficamente, sino que se van a ampliar más este repertorio. Y pues al final, igual el problema se va a seguir manteniendo exactamente igual. Aquí un breve espacio para dejar la lucha, un espacio para la aceptación. Entonces acá voy a abordar un poco el proceso de aceptación, algo que bastante con mucha recurrencia, bueno, es una metáfora muy clásica, que se suele usar el tema del, básicamente la lucha con el monstruo, en la cual el objetivo de esto, bajo una cierta desesperanza creativa también, esto ayuda bastante, que el consultante pues note que pues en realidad el problema no es en sí los eventos privados, el problema no son los pensamientos en sí mismos, sino que qué hacemos con estos pensamientos, qué conductas hacemos, qué situaciones hacemos. Si notaran más arriba en el tema de análisis funcional, pues empieza a aparecer unos contenidos de eventos privados, tanto de efectos emocionales como contenidos verbales, y automáticamente empezamos a hacer una serie de conductas para deshacernos de esto. Y ahí donde surge esta pregunta, ¿realmente los contenidos privados son en sí mismos malos, son en sí mismos aversivos? O lo que hace el problema o la dificultad de todo esto es lo que hacemos con todo eso. Todos los costes que existen, el cansancio, el agotamiento no solo físico, emocional, sino que pues aparecen más y más problemas. Entonces empieza a aparecer todas estas situaciones muy complicadas. Bueno, aquí le puse con los actores para que se pueda ver un poco mejor. Al monstruo como los eventos privados y pues la cuerda como las estrategias de control, como les había puesto un poco más arriba en el circulito, van a aparecer las conductas quizás topográficamente, van a intensificarse, van a aparecer con mayor frecuencia, mayor duración y por otro lado pueden aparecer más cantidad, puede aparecer, puede ampliarse más este repertorio. Ok. Ahora, acá quiero mencionarles también, recordemos un poco que nosotros somos seres humanos, tanto los terapeutas como los consultantes, y tampoco quiero que lo vean esto de seres humanos como alguna visión romántica en la cual nosotros también sentimos y todo eso, no, no, no. Sino me refiero a que nosotros también estamos expuestos a los principios de aprendizaje. Naturalmente estamos expuestos a estimulación aversiva, estimulación apetitiva, estamos muy expuestos. Entonces, nos manejamos exactamente igual que nuestros consultantes, nos hemos diseñado así.
Ok, entonces, solo miren de este punto, bajo la misma situación que les ha pasado dentro de práctica clínica. Cuando aparece un tema de contenido verbal que empieza a ser un poco aversivo, y pues empezamos a hacer una serie de estrategias para que esos contenidos verbales de alguna otra manera empiecen a desaparecer, o empezamos a tener un cierto alivio temporal. Pero no obstante, los problemas siguen siendo exactamente lo mismos, o incluso dentro de la práctica clínica empezamos a tener más y más dificultades. Entonces, noten un poco esto. ¿Cuántas veces nosotros estamos como que muy, digamos, muy enredados con nuestros contenidos verbales en esta situación de que quizás no estoy siendo buen terapeuta, quizás tengo que decir algo? A veces no detectamos que un consultante puede experimentar una emoción totalmente natural ante un evento que ha perdido, y a veces viene este tipo de reglas verbales como que no, tenemos que decir algo porque verlo a mi consultante estando mal, pues no debería ser así. Incluso venimos con este tipo de regla verbal que, bueno, si un consultante va a terapia, necesariamente se tiene que sentir bien, cuando la realidad es que muchas veces en consulta los consultantes pues terminan realmente agotados, exhaustos, muchas veces pues en algunas situaciones experimentando tristeza, cuando es algo muy natural que pues para resolver una situación obviamente tenemos que tocar parte del dolor. Okay. Y aquí donde yo les digo como ya parte final, aquí como que, ok, primero bailen en la oscuridad. ¿A qué me refiero con primero bailen en la oscuridad? Como que noten exactamente lo que están experimentando ustedes. Noten exactamente lo que va en estos impulsos en general de querer hacer estos deseos de conducta. Y este es un momento con eso. Nótenlos un momento con esa situación. Note qué tan efectivo sería actuar en ese momento. Qué tan efectivo para lo que quieren. Y luego, recién pueden ir con el consultante a aplicar este tipo de estrategias. Es decir, usen primero un poco estas estrategias de validación, de explorar más, analizar más funcionalmente, a pesar que nuestros consultantes lo veamos naturalmente, están en una posición bastante complicada. Pero, si es que ustedes salen del malestar rápidamente, lo que van a hacer notar al consultante que, ok, también está bien, que está bien no tener malestar. Entonces, empezamos a seguir reforzando esta regla verbal. Entonces, tengan mucho cuidado dentro de su práctica clínica a ese punto. Ok, entonces, bueno, nada, ahí están las referencias. Un poco quedó acusado. Yo les recomiendo mucho en Terapia de Aceptación Compromiso de Rush Harris, 2019, As Made Simple, y es bastante, bastante bueno. Bien, entonces, sin más que decirles, muchas gracias por estar aquí. Aquí está el Liceo Contextual, por favor síganlo si es que no lo han seguido. Y pues aquí también les dejo mi proyecto personal, ABEC, de Acción Valiosa en Contexto, donde hacemos contenido pues para consultantes. Bien, entonces creo que eso sería todo. Bien, entonces si hay algunas preguntas. Ok, creo que no. Bien, si tienen algunas preguntas pueden encender su micrófono, pueden escribirlo si tienen un poquito de vergüenza, no hay problema. Y si no, pues nada, también me pueden contactar más adelante, no hay problema. Pablo, creo que al parecer todo está claro, ¿no? Está súper entendible la exposición, muy buena. Muchas gracias a todos ustedes, gracias, gracias Adrián, gracias Hans, gracias Daniel, Camilo, Jacqueline, Químenes, muchas gracias por su presencia. Gracias, qué afectuosos, muchas gracias. Ojalá les haya servido esta pequeña exposición.